buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Las paredes y decoración de su apartamento son una muestra de los múltiples viajes que Ricardo Estrada ha hecho. Él es administrador de empresas y tiene un posgrado y maestría en finanzas. Eso le dio una oportunidad laboral en la Superintendencia de Bancos, entidad que representó en un grupo de trabajo internacional conformado por reguladores financieros de 94 países del mundo. Juntos estuvimos trabajando por el tema de la inclusión financiera, es decir, darle acceso a los servicios financieros a la gente pobre y a la gente de áreas rurales. Representando a Guatemala en este grupo de trabajo, pues participando en algunos proyectos y digamos que con el deseo de aportar, fui nombrado subdirector del grupo representando a Latinoamérica. Con esta oportunidad, este guatemalteco de 39 años visitó más de 20 países. El primero, Costa de Marfil, en África Occidental, donde conoció el templo más grande del mundo, que es la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Otras ciudades que visitó fueron Senegal, Mozambique, Egipto, Kenia y Tanzania, donde pudo poner en práctica los métodos que trabajaba, con el fin de ayudar a las personas de escasos recursos. También estuvo en Europa del Este visitando Macedonia y dio una charla en el Congreso Bancario de Rusia. Estuvo también en Armenia, en Turquía, Manila y Camboya. Las experiencias que Ricardo logró vivir son invaluables. Además de ayudar al desarrollo financiero de estos países, conoció impresionantes lugares. Sin embargo, el año pasado decidió dejar todo allá y regresar a donde todo empezó. Según Ricardo, la educación puede acabar con la pobreza en todo el mundo y compartiendo su experiencia, él podría empezar un cambio. Actualmente trabaja en la Superintendencia de Bancos y espera poner en práctica acá lo que hizo en otros países para tener una inclusión financiera. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. Más noticias. Un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional señala que ha existido incumplimiento del sector agropecuario muy marcado en el pago del impuesto sobre la renta, sobre el cual pagan una tasa del 0.20%. Para el superintendente Francisco Solórzano Fopa existe una evasión casi total de los grandes contribuyentes del sector agropecuario, cuyos números son alarmantes. En el caso de las bebidas... Y mientras el Ministerio de Finanzas no ve viable en un corto plazo un incremento salarial a los maestros, el Ministerio de Educación espera recibir la propuesta del Sindicato Nacional del Magisterio. El Ministerio de Finanzas no ve viable para un corto plazo el incremento salarial para el magisterio, por lo que un nuevo pacto colectivo implicaría recortes en otros rubros. Nuestras finanzas siguen siendo frágiles, muy frágiles, y cualquier aumento implicaría quitarle espacio a los programas que se han planteado en el presupuesto multianual. Yo no lo veo como una cosa que se dé en el corto plazo y definitivamente que tiene que ser parte de una política general. Mientras que el Ministerio de Educación espera negociar en esta semana el incremento salarial con los maestros. Será en esta semana que se pondrá a la mesa de discusión. Se pondrá a la mesa, me imagino que ellos llevarán una propuesta. Nosotros como Ejecutivo tendremos una contrapropuesta ante lo que ellos planteen y de ahí analizaremos qué tan posible es el otorgar un aumento salarial en el marco de este eventual nuevo pacto colectivo. Cada 1% de aumento representaría 100 millones de quetzales frente a las frágiles finanzas del Estado, algo que iría en contra de la política de austeridad que el gobierno se ha fijado. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Noticias internacionales. La comunidad internacional debe avalar los resultados del plebiscito opositor contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su constituyente. Así lo dijeron expresidentes de países latinoamericanos que actuaron como observadores en la consulta. Reconocer gobiernos como Alemania, como Canadá, como México, la legitimidad de la consulta que tuvo lugar el día de ayer, en el fondo, directamente también le están mandando un mensaje al gobierno del presidente Maduro en el sentido de que detenga la constituyente que están pretendiendo convocar. El grupo de expresidentes surgió en los países miembros de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a que sea respetada lo que consideran la voluntad democrática manifestada de manera masiva contra la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.
esta semana es crítica para que tomen una posición, para que pidan que se anule esa constituyente fraudulenta, no solo los países, sino también nuestra Iglesia Católica, escuchando lo que dice la Conferencia Episcopal de Venezuela. La oposición venezolana asegura que cerca de 7.200.000 personas votaron en el plebiscito contra Nicolás Maduro y su convocatoria a una asamblea constituyente cuyos integrantes serán elegidos el 30 de julio. El oficialismo desestima estas cifras por considerar que son inauditables y la consulta no es vinculante por no estar avalada por el poder electoral. El número de civiles muertos en Afganistán alcanzó un nuevo récord en la primera mitad de 2017. 1.662 murieron y más de 3.500 resultaron heridos, según Naciones Unidas. Un 40% de ellos se vio afectado por explosiones en atentados, minas y artefactos explosivos improvisados. Estos ataques han sido atribuidos por insurgentes islamistas, talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico. Solo en la capital Kabul se contabilizaron casi 1 de cada 5 víctimas. La misión de ONU comenzó a censar a las víctimas civiles en Afganistán en 2009, con informes trimestrales. Desde entonces, el conflicto ha dejado a más de 26.500 muertos y casi 49.000 heridos entre la población civil. Los talibanes, que controlan el 40% del territorio del país, y el Estado Islámico, que avanza por el norte, se aprovecharon de la retirada de la mayoría de las tropas occidentales a finales de 2014. La OTAN mantiene allí a casi 13.000 efectivos, con el objetivo de formar y asesorar a las fuerzas afganas. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y en el deporte internacional, una de las noticias del día fue el anuncio oficial de la estrella del fútbol italiano Francesco Totti, quien luego de 25 temporadas vistiendo la camisola de la Roma dejará las canchas, pero seguirá ligado al club. La primera parte de mi vida futbolística se ha acabado y ahora va a comenzar una más importante, explicó Totti, de 40 años, en la web de la Roma, con la que ganó el Scudetto en el 2001. El capitán disputó 786 juegos con la Roma y marcó 307 goles tras debutar en 1993 con apenas 16 años. Antes del anuncio oficial de su retirada, Totti estuvo en conversaciones con el Tokyo Verdy de la segunda división de Japón para continuar con su carrera. Los rumores también apuntaban a un fichaje con el Miami FC de la Major League Soccer MLS de los Estados Unidos, entrenado por su amigo Alessandro Nesta. Totti también jugó 58 partidos con la selección italiana, donde su mayor éxito fue ganar en la Copa del Mundo del 2006. Según la prensa italiana, Totti podría trabajar junto al nuevo director deportivo Monchi. Ya había anunciado al poco de hacerse cargo del puesto que el 10 no continuaría jugando. Cambiando de rama deportiva, el suizo Roger Federer alcanzó este fin de semana el histórico 8º torneo de Wimbledon, además del número 19 de Grand Slam en su carrera. Federer, quinto jugador del ranking, se impuso al croata Marek Cilic, de 28 años, sexto del mundo por 6-3, 6-1 y 6-4. Además, elevó a 19 su récord de victorias en torneos de Grand Slam. A los 35 años y 342 días, el suizo es el tenista más viejo en ganar el torneo de All England Club en la era profesional. Se trata de su segundo gran torneo de esta temporada, tras el Open de Australia y el primer Wimbledon desde el 2012. La victoria rompe el empate a 7 títulos con el estadounidense Pete Sampras y confirma que Federer es el rey de las canchas de hierba. Federer ha esperado 5 años entre victorias de Wimbledon, la espera más larga desde que el estadounidense Jimmy Connors esperó 8 años entre el título de 1974 y 1982. Cilic, por su parte, no consiguió romper el dominio de los 4 grandes, The Big Four, Federer, Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, que se han repartido todos los Wimbledon desde el 2003, cuando el suizo logró su primera corona. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Finalizamos el deporte por esta noche. Un gusto acompañarlos. Como siempre, es momento de la pausa comercial. Ya volvemos.
solo minutos arranca el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Calamidad Sinibaldi. El análisis a cargo de Fernando Espina y Daniel Geri.